Bien, ¿cómo están? Profesor, buenos días. Hola, ¿cómo estás? Oscar, ¿no? Hicieron sus ejercicios ya de dobles y triples, ¿no? Sí, profesor, ayer tuvimos clase práctica con la profesora y Ya, aprovechamos el ejercicio. sí, sí, ya está. Prácticamente hasta ahí es el tema, ¿ya? O sea, la próxima semana y creo que va a ser virtual nomás, ¿ya? Es que, ¿qué es lo que origina si unos hacen virtual y de repente hay unos que tienen presencial? Entonces se va a originar un problema. Entonces, creo que lo estandarizamos mejor, porque creo que la mayoría les está tomando virtual esta semana, ¿no? Sí, profesor. Sí, eso creo que vamos a hacer. Ya de la honestidad depende cada uno. A ver, como repasando un poquito, han hecho ejemplos de pasar de cilíndricas a esféricas también, ¿no? O sea, te dan una integral por decir en esféricas y cómo pasarlo a cilíndricas, ¿sí? Sí, eso también, profesor. También, ¿no? Ya. Este, Lo que pasa que en esféricas hay que tener un poquito cuidado. Hoy día la clase no va a ser muy larga porque quiero avanzar algo de integrales de línea, pero a ver, déjenme hacer un ejemplito y si hay algunos todavía tenemos opción la otra semana, ¿no? Este, a ver, un ratito acá. Un ratito aquí. Está hablando, ¿no? Aquí soy profesor. Buenos días. Buenas tardes. ¿Qué tal el partido? Está bueno ese, ¿no? ¿No lo Terrible, han visto? profesor. ¿No lo han visto? ¿No han visto el partido de Croacia? Un ratito acá. Eh, eh, a ver, permítanme. Dos ejemplos nomás, ¿ya? De ahí avanzamos un poquito nomás de integral de línea, pero permítame hacer dos de integral, ¿le parece? Sí, profesor. Sí, y de ahí aunque sea una horita más para hacer este integral de línea. Integral de línea es teoría más que nada, ¿ya? Yo me estaba desesperando, pero todavía después de Navidad tenemos ahí una semana que necesito 4 horas. Con eso y vamos a evaluar solo hasta donde lleguemos nomás, ¿ya? No voy a forzar que clases adicionales para tratar de llegar a lo que se llega siempre, si no ha sido un ciclo normal. Este, sí, pues, o sea, estamos en una situación que el problema no ha empezado hoy día, pero no ha empezado ahora. Quienes que se van, quienes se quedan, el pobrecito y el que reclama. Lo que sucede es que hay una candidata que siempre postula y la mayoría, ella sabe que ella no va a ser elegida nunca. Si hubieran otros candidatos, creo que se elegiría mejor. Y hay pueblos pues bien alejados que siempre les prometen y hubo la elección y creo que les prometieron y hasta ahora no hay nada. No es que sea que se ha vacado un presidente, no, me parece que son otras cosas. ¿Ya? Es como si te ofrecieran algo y nunca te cumple, pues no. Entonces se ha acumulado todo eso y la gente se ha desparramado y hay gente que se aprovecha, ¿no? A mí me duele un poco que, por ejemplo, se trata de romper los cajeros. Este, en los aeropuertos las no solo eso, las, eh,
Este, no, es que al margen, cuando una empresa, bueno, cuando ustedes tienen empresa se van a dar cuenta lo que es difícil es tener empresa en realidad. Cuando tú eres un trabajador más, tú gozas, disfrutas y piensas que es fácil. Y no es fácil eso. Cuando tú pagues impuestos, tengas que pagarle la gratificación a tu trabajador en Navidad y todavía se planta la quincena. Ahí recién vas a entender de repente eso. Y nosotros los peruanos pues nos gusta a veces todo muy rápido. Eso no justifica pues que la gente en los mercados no venda. De verdad me da pena un poco, ¿no?, que esa gente que no hacía esperanzada en vender estos días y no lo hay. Y yo les pongo un ejemplo a ustedes bien simple. ¿Por qué ustedes han permitido que el ciclo empiece en septiembre? ¿Por qué lo han permitido? ¿Por qué no han reclamado? Si el ciclo acabó en julio. Ese es un ejemplito para ustedes. Y te tengas que ir hasta enero. No entiendo. O sea, yo cuando conversé y llegué a la universidad digo, pero ¿por qué no empieza el ciclo de una vez? No, es que estaban contentos que no empezara el ciclo. Me van entendiendo, ¿no? ¿Por qué no reclaman eso? ¿Por qué se tuvo que esperar más de mes y medio para empezar un ciclo? No dices nada. ¿Por qué no reclamamos que se vayan mejorando las cosas de gestión en la universidad? Tampoco decimos nada. Y así hay gente porque tiene su forma de reclamar. ¿Qué han hecho en la universidad? Ahora ya no hay un sindicato de profesores, parece que ahora hay dos ya. Bueno, no pienso hablar más ahí porque disculpen que les haya dicho lo del inicio del ciclo, pero tenía que decirlo. Y ustedes como alumnos no han dicho nada, ¿o sí? ¿Cómo? Sí, contento porque no había clase, pero como cuando hay terremotos, los únicos felices son los niños porque no hay clase. A ver, planteamos una pequeña integral acá. Decía esto es 2015-1. Daba una integral más. Ya con dos integrales creo que estamos justificando nuestra presencia, inclusive, creo. Pide calcule, dice acá. Calcule esta integral triple, ¿no? Y aquí pone un 4x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, y aquí pone 3 medios. Y acá pone dv. Listo. Donde S es el sólido, limitado superiormente. Aquí nomás creo que vamos a hacer todo, vamos a separar. Superiormente, en realidad deben ser superficies, ¿no? Por 4x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 1, e inferiormente por la superficie de ecuación z igual a 4 x cuadrado más y cuadrado. Listo. Se entiende el planteamiento, ¿no? Ahora, el profesor que planteó el problema aquí, en realidad él lo sacó de un problema que era x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. X cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. X cuadrado más y cuadrado. Entonces, cuando uno de ustedes me preguntó si una transformación, un cambio de variable, se puede hacer más de una vez, primero lo acomodas y de ahí lo calculas. Efectivamente, en lugar de este 4x cuadrado, podrías poner 2x todo al cuadrado. O sea, esta expresión de acá, me explico, ¿no? Es como tenerla aquí, es como tener acá z igual a, tu variable ahora es 2x más y cuadrado. Ahora, ¿qué eliges? ¿Qué eliges?
Porque hay ejercicios que lo puedes hacer con los dos. La diferencia, ¿cuál es? Que una te demora más que la otra. Podríamos tener acá, por ejemplo, cuando hacemos esa transformación, eso se va a transformar en una esferita. Y esto de acá, en realidad esto es un cono. Esto es una esfera por arriba. En realidad es un elipsoide. Es un elipsoide. Por arriba está el elipsoide y por la parte de abajo está el cono. Ahora, ¿por qué no elijo las cilíndricas? Porque tiene suma de cuadrados y acá también tiene suma de cuadrados. ¿Por qué? Por esto de acá. Pues. Porque acá tendrías un r cuadrado más z cuadrado. Entonces la integral de repente por ahí no es. Es por eso que elijo que esto de acá es la que va a mandar. Pues. Porque te va a permitir calcular la integral. O sea, por eso es que elijo coordenadas esféricas. E inclusive acá es más bonito así, ¿no? La transformación podría ser así. 2x, y y z. Ya está. Lo que pasa es que hay un detallito, ¿eh? Entonces elijo las coordenadas esféricas. Acá es que sea rho seno de phi, rho seno de phi, y acá ponemos coseno de teta, seno de teta, y esto es rho coseno de phi. Listo. Si no hubiera este 2 de acá, el jacobiano de esa transformación debería ser así, ¿no? Rho cuadrado seno de phi. Pero como aparece el 2 aquí, este jacobiano debería ser un medio. ¿Estamos de acuerdo? Tú puedes hacer en realidad estos cambios, pero tienes que tener en cuenta que ya el jacobiano no es el estándar. No sé si hasta ahí estamos yendo bien. Sí, profesor. De tal manera que esta ecuación de acá, se transforma de esta forma. Es que como tener acá 2x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 1 y lo escribimos ahí en coordenadas esféricas, ¿no? Eso se transforma en rho igual a 1. Y esta transformación de acá, y esta superficie de aquí, lo hago con verde aquí, esta superficie es z igual a raíz de 2x al cuadrado más y al cuadrado. Tendríamos nosotros acá que esto es, lo escribo de frente nomás acá, el z aquí, ya tenemos acá que esto es rho coseno de phi, y esto es la suma de cuadrados, sería rho cuadrado, seno cuadrado de phi. Ya está, ¿estamos bien hasta ahí? Claro, Nota que eso es un cono. Quiere decir que el phi va a ser una constante, que es un cono. ¿De acuerdo? Lo que nos va a dar acá es la abertura nomás. Coseno de phi, y esto de acá es rho seno de phi. Entonces, para nosotros, phi es pi cuartos. Esa es la abertura. Ya tienes esto de acá, y ya tienes esto de acá. Chévere. Listo. ¿Qué es lo que sucede? Como son las estándar, entonces tú las proyecciones las graficas en YZ o las graficas en XZ. Del teta no te preocupas. Entonces, lo que tendríamos acá es algo bien sencillo, ¿no? Tenemos algo así y algo así. Esto es y esto de aquí es Z. Listo. Uno es rho igual a 1. Esto de acá es esto de aquí. Y acá está el cono. Inclusive, si gustan, me escribo las ecuaciones, ¿no? 4x cuadrado no es una esfera, esto es el elipsoide, hemos dicho, ¿no? Con la transformada que hemos hecho nosotros, la sustitución, el 2x, llamarle a x, aparece un x'.
Habría una esfera, pero ya no es X, sino sería en el eje X', ¿no? Ya está. Bueno, de pronto acá no nos afecta nada. Tendríamos así 4x cuadrado más y cuadrado. Listo, lo escribimos con verde sus ecuaciones. Esto es phi igual a pi cuartos. Y esto de acá lo escribimos que rho es igual a u. La región que va a girar es esto. Es la región que gira. Entonces, teta es de 0 a 2pi. De 0 a 2pi. ¿Cómo es phi? Phi es esto de acá. Esa es la variación de phi. Phi es desde 0 hasta pi cuartos. ¿Y cómo es el rho? Lo escribo con rojito para que no... El rho. El rho es desde 0, mayormente es desde 0. Ahorita vamos a hacer un ejemplo que recién vas a aprender esféricas. Esto es el rho. Esto es rho. Esto es rho. ¿De acuerdo? Eso es rho. Ya está. Acá. Rho es desde 0 hasta 1. Listo. Ese es el sólido de integración. Ese es un S'. Y ahora vas a resolver la integral que aparece acá. Lo resolvemos recién, ¿no? Si gusta le llamamos I aquí. Y aquí debería ser así, ¿no? Lo expresamos en coordenadas esféricas. De rho, de phi y de teta. ¿De qué no nos debemos olvidar? Es del jacobiano. Nota que es una transformación especial que hemos hecho. Entonces aquí va el jacobiano, un medio, rho cuadrado, seno de phi. Falta ahí la exponencial, ¿no? Un ratito acá. Falta la exponencial, ¿no? Un ratito acá. Falta la mitad. Falta la exponencial. Falta la exponencial con celeste, ¿no? E a la exponencial que arriba sería rho cuadrado a la 3 medios. De rho, de phi y de teta. Teta es de 0 a 2pi que está aquí. El phi que es desde 0 hasta pi cuartos. Y el rho que es de 0 a 1. Entonces posiblemente ahí se simplifica un poquito, ¿no? 0 a 2pi, de 0 a pi cuartos, de 0 a 1, y acá sería un medio, rho cuadrado, seno de phi, y acá sería el exponencial a la rho al cubo. Entonces ya ese rho cuadrado y a la rho al cubo ya se puede calcular, ¿no? De phi. No sé si se... Miren lo bonito. Profesor, disculpe. Sí. Entonces, cuando nos dan, cuando una superficie está limitada, si nosotros simplemente reemplazamos las coordenadas esféricas en esas ecuaciones que nos dan, entonces ya tendríamos los parámetros, el rho, el phi y todo lo demás, ¿no? No te entendí. Voy a procurar traducirlo. Tú tienes las expresiones en cartesianas. ¿Algo así? No, o sea, me refiero que el rho, el phi y el teta va a salir simplemente esas regiones limitadas que están ahí abajo, en esas dos ecuaciones que nos dan. Sí, sí, de ahí. Es que yo he intentado en la parte superior derecha está la región que gira. O sea, esto que estoy señalando con una espita aquí, este es un elipsoide.
¿no? Que en Y en este caso es, a ver, si lo dividimos acá entre 4, 4, un ratito esto es 1, sería acá un cuarto, acá es 1, ¿no? Y acá también es 1, pero acá para X es chiquito nomás, ¿no? Porque sería un medio, ¿no? Lo que va a girar es eso de ahí y el sólido es esto en realidad. El sólido está ahí, ¿ve? Ese es el sólido. Pero lo que nosotros queremos es solamente las variaciones. Es por eso que es importante que tú identifiques cuál es la región que gira, que en ese caso está ahí, ¿no? Esa es la región que gira. Y si gustas, primero ve la variación de Rho, pues, ¿no? O sea, la variación de Rho, yo quiero obtener toda esta región de aquí. Entonces Rho, lo hacemos un poquito más grueso. Rho es esto de aquí, es desde 0 hasta acá. Eso es Rho. ¿Y cómo es la variación de phi? Empiezas desde z más. Acá empieza el phi. Hasta acá. Esa es la variación de phi. Que en ese caso coincide que el phi varía desde 0 hasta, hasta el cono que está aquí. ¿Ve? Lo que pasa es que ese cono ahora lo escribes en coordenadas esféricas nomás. O sea, ya hemos quedado que no es la gráfica en coordenadas esféricas, pero solamente esa es la cartesiana. Pero lo estás usando para ver las variaciones. No sé si por ahí va tu pregunta. Sí, profesor, gracias. Más o menos. Profesor, disculpe. Sí. ¿En ese problema no puede usarse también las cilíndricas? Sí, pero lo que pasa que acá, en este de acá, claro, te va a salir las cilíndricas y va a ser así. A ver, un ratito. Y te va a salir una sola integral. Lo que pasa es que acá en esta expresión de acá, ¿qué cosa te va a salir? E por decir a la r cuadrado más z cuadrado a la 3 medios. Ese va a ser tu integrando por r. No sé si lo manjas ahí. Sí, profe. Ese va a ser tu integrando, que ya no se simplifica si tú lo ves, ¿no? O sea, por la región podría ser cilíndricas, pero por el integrando lo descartas cilíndricas por el cálculo. El cambio de variable es por ambos, ¿no? Que tú puedas calcular la integral. O sea, no solamente es por la región, sino porque la región la puedes expresar. O sea, un ratito acá. La región lo puedes expresar porque el z varía desde el cono hasta acá. Uy, ya lo borré. Desde el cono hasta acá. Desde el cono. Esto es z. Es desde el cono hasta la esfera. Lo expresas en coordenadas cilíndricas nomás. El θ es toda la vuelta y el r es desde 0 hasta este numerito que está aquí. Intersecas ahí el cono con la esfera, ¿no? Pero como te digo, lo descartas por los cálculos. No sé si le quedó claro el asunto. Sí, profe, gracias. No, ahora sí, miren, ahora vamos a borrar acá. Me permito yo hacer otro ejemplito y con eso creo que está salvado el tiempo que estamos acá. En ese mismo ejercicio, ya que estoy aquí, cuando me pongo a resolver también es un problema. Yo pienso que lo puedo hacer todo y me va ganando la hora. Pero no importa, mire, solamente de integral de línea vamos a mencionar algunas cositas y la próxima semana avanzamos un poquito y después de su práctica completamos integral de línea, ¿ya? Porque eso no entra en la evaluación todavía. Creo que más importante es hacer esto, creo. A ver, en ese mismo ejercicio había una pregunta que tenía dos partes y era 3.5K. A ver, más o menos planteaba, dice, se tiene una superficie, ¿no? Se tiene una superficie en coordenadas cilíndricas.
en coordenadas cilíndricas. Y nos dice aquí que es el valor absoluto de z. Esto es igual a 3 por raíz de 1 menos r al cuadrado. Si nos dice que la superficie está en coordenadas cilíndricas y aparece el z, quiere decir que esa transformación es de esta forma. X, Y y Z es así. Z es la que estás mirando del gráfico. Y las coordenadas polares son en X, Y. Bueno, no sé si estoy haciendo bien tratando de repetirte, pero más o menos es así. Estás usando las clásicas, las básicas, la estándar, si se puede decir. ¿Qué pregunta dice? Y ese es el sólido limitado. Y ese es el sólido limitado por esta superficie. Por esta superficie. Dice, exprese S en coordenadas esféricas y calcule su volumen. Está fácil esta pregunta. Y calcule su volumen. Ya está. Voy a borrar acá. A ver, denle una miradita a ese problemita. A ver, ustedes ya han practicado bastante. Ya. Ahí está. ¿Qué es esa ecuación de acá en cartesiano? La esfera, profe. Es una esfera. Claro, es una esfera. ¿Por qué? Porque lo trasladamos acá, aunque, claro, es toda la esfera. Porque si la vamos a tener aquí, debería ser aquí, valor absoluto de z, esto es igual a 3 raíz de 1 menos x cuadrado más y al cuadrado, ¿no? Y si lo elevamos al cuadrado, es un elipsoide, ¿no? ¿No? Porque tendríamos aquí, no sé si me corroboras eso de ahí, z cuadrado. ¿Quién me habló? ¿Está bien? Profe. Es un elipsoide, ya está. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Dice que esa lo exprese, dice en coordenadas esféricas. Entonces, las coordenadas esféricas, tú puedes utilizar lo siguiente. No estás obligado a hacer lo que yo voy a hacer, ¿eh? Pero es una buena opción, dices. Las coordenadas esféricas las expresas. ¿Por qué? Porque te pide el volumen. Entonces tú dices z tercios. Un ratito acá. Voy a borrar acá. X y Y no tienes problema, pero en cambio Z sí, te conviene escribir el Z tercios, va a ser el rho coseno de phi, y esto va a ser las estándar, ¿no? Seno de phi, rho seno de phi, y aquí sería como si fuera polares, ¿no? Coseno de teta y seno de teta. Entonces ahí te facilita ya, pues, ¿no? Nosotros vamos a tener que esta expresión de acá en coordenadas esféricas, esto de acá en coordenadas esféricas, lo que su compañera me decía, ¿no? Ese es como tener rho igual a 1, ¿está bien? ¿De qué, no? Sale rho cuadrado igual a 1, por lo tanto, rho igual a 1. Ahora, para calcular el volumen sí hay que tener cuidado, porque el jacobiano de esa transformación, ¿quién es? Es 3 veces el jacobiano normal. Ahí está.
Hay que tener cuidado. La primera parte es esta, ¿no? Exprese S en coordenadas esféricas. Ahí está. Rho igual a 1 es la superficie y ahí está su transformación. El jacobiano es para la otra parte, ¿no? Entonces vamos a calcular, dice, el volumen de S. Entonces acá tendríamos algo así, ¿no? El volumen de S es una integral sobre S de V, pero ahora lo expresas en coordenadas. Como esto de acá es rho igual a 1, no tiene que ver nada con teta, entonces para todo teta y para todo phi, pues. Entonces acá debería ser así, ¿no? De rho, de phi y de teta. Y ahí colocamos ahí el integrando, ¿no? El integrando es el jacobiano, 3 veces rho cuadrado seno de phi. Y las variaciones, ¿no? De 0 a 2 pi. Phi es... ¿Cuál sería la variación de phi? Todo, pues. Sería de 0 a pi, pues. Y rho es igual de 0 a 1. Esa sería la integral que hay que calcular para determinar. Note que respecto de rho es rho cubo sobre t, es 1 nomás. Se te queda. O sea, esta integral de acá ya la puedes escribir así, ¿no? De 0 a 2 pi, de 0 a pi, y ahora integra respecto de rho, ¿no? Sería rho cubo sobre 3 y de 0 a 1. Entonces acá nos va a quedar solamente seno de phi y de teta, ¿no? Ahí se puede calcular. No sé si está quedando el asunto. Borro esto acá. Ahora le voy a plantear un ejercicio. Yo debería hacer ya este integral de línea, pero permítame terminar esto de acá para ya la próxima semana yo pueda hacer avanzar ya integral de línea. ¿Te parece mejor? O sea, ya tienes todas las herramientas acá. Profesor, una pregunta. ¿Por qué es Sí. 3 veces rho cuadrado seno de phi? Del z tercios. ¿Cómo? Claro, el z tercios, pues. O sea, lo que pasa es lo siguiente. Yo en algún momento les comenté, tú tienes acá en coordenadas polares. Nosotros teníamos acá es r coseno de teta y es igual a r seno de teta. Tú calculas el jacobiano. Esto es de x, y, de r de teta. Hay algunas cosas que no tenemos que x sub r y x sub teta, y sub r y sub teta. ¿Está bien? Inclusive acá les hice un comentario acá. ¿Qué pasa si yo tengo que transformar una elipse en una circunferencia por las variaciones de r? Para que no me salga una ecuación, me salga r constante. Entonces, ¿qué pasaba si tú tenías esta expresión de acá? X sub a es igual a r coseno de teta. ¿Se acuerdan de esta de acá o no? ¿Quién era el jacobiano en este caso? AB por Ya, R. pues AB por R. ¿De acuerdo? ¿Y qué pasa si acá hubiera 2x es igual a r coseno de teta y aquí fuese y igual a r seno de teta? ¿Quién es el jacobiano? ¿Quién sería el jacobiano? R medio. R medio. Un medio de r, pues. Igualito, no está pasando con lo que estoy escribiendo acá. X, Y lo tienes y acá Z tercios. ¿Qué va a pasar con el jacobiano? ¿No lo vas a multiplicar por 3? ¿Ahora se entendió? Sí, profesor. Sí, se aclaró la cosa.
Es que a veces esos detallitos, nosotros hacemos el cambio, bien bacán, todo lo hacemos, pero nos olvidamos de ese detallito y a veces la respuesta no coincide, pues, ¿no? Entonces, es por un detallito chiquito a veces, ¿no? Ahora, pero quiero que me comprendan, prefiero hacer ejercicios hoy día antes que la próxima semana, ¿ya? Ustedes notan de repente son, ahora, eh, para entender este ejercicio, dice, dos, pero hacemos uno más acá. Mira, tenemos acá así. Dice, nos da una integral acá, que es de 0 a 2pi, de 1 a raíz de 3, desde 1 hasta 4, menos r cuadrado. Y acá para facilitar la cosa vamos a ponerle así nomás, ¿ya? R de z, de r, de teta, está dado en coordenadas cilíndricas. La pregunta es la siguiente, ¿no? Exprese I en coordenadas esféricas. Ya está, solté el carrito ahí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo creo que con este ejercicio, cuando se puso recién el alumno, recién entendió lo que son coordenadas esféricas. Miren, nosotros sabemos y lo tenemos claro, el ZI está estándar, o sea, el Z está estándar. Quiere decir que las polares son en X, en XY. Entonces, lo que puedes hacer ahí, proyectas en YZ o proyectas en XZ, ¿de acuerdo? Entonces, las esféricas también las defines de forma estándar. Nota que el teta, si en cilíndrica es de 0 a 2pi, en esféricas también va a ser de 0 a 2pi. Si acá nos ponen de 0 a pi, en coordenadas esféricas el teta también va a ser de 0 a pi. O sea, este teta no tiene que ver nada. La última integral no juega nada ahí. El problema son en las dos primeras. Pero tener cuidado en el orden. Te dice que primero es z, quiere decir que z es desde acá hasta acá. Por ejemplo, z igual a 1, ese es un plano. Acá te dice que R está entre esos dos números, hay que tener cuidado con eso. A ver, exploren un poquito ahí, a ver. A ver, tengo el sólido teta, a ver, Z. A ver. Z nos dice que está entre 1 y 4 menos R real cuadrado. Y R está entre 1 y raíz de 3. Nota que todo lo que tú digas acá se supone que estás en R cubo, estás en el espacio. Si yo digo, por ejemplo, X igual a 1, es un plano, porque estás acá, ¿no? En X, Y, Z. Si dices X más Y igual a 4, eso también es un plano, ¿no? X más Y igual a 4. Lo que pasa es que lo prolongas para todo Z. Muy grande lo he hecho, ya está. Hay que tener cuidado nomás en esas cositas, ¿ya? Bien, a ver, exploren un poquito a ver de qué se trata el asunto. ¿Quieres averiguar cuál es la región que gira? ¿Cuál es la región que gira?
A ver, lo hacemos juntos, creo. Miren, esto de acá, bueno, estoy asumiendo ahí que tú tienes que X es igual a R coseno. Acá. R coseno de teta, Y es igual a R seno de teta, y de que Z es igual a Z. Entonces tú tienes ahí que X cuadrado más Y cuadrado es igual a R cuadrado. Pero hay que tener cuidado ahí. ¿Qué pasa si R es constante? Por ejemplo, tienes acá X cuadrado más Y cuadrado es igual a... ¿Qué cosa representa esta ecuación de acá? Para nosotros. ¿Una circunferencia o un cilindro? Un cilindro rojo. Un cilindro representa. Es lo que hay que tener cuidado ahí. ¿Ya? Bien. Entonces lo que tenemos aquí es lo siguiente. Bueno, acá no hay problema en la primera ecuación. ¿Por qué? Porque tenemos esto, ¿no? Dice que Z está entre 1 y raíz de 4 menos X cuadrado menos Y al cuadrado. Esto es Z igual a 1 y el otro es Z igual a raíz de 4 menos X cuadrado menos Y cuadrado. Y si lo acomodamos, sería así, ¿no? X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado igual a 4. O sea, es parte de una esferita. ¿De acuerdo? Ya no lo escribo entonces. Ya no lo escribo. Es parte de una esferita. Entonces varía desde Z igual a 1. Borro esto de acá porque quiero hacer un grafiquito aquí. A ver acá, un poquito. Vamos a hacer el grafiquito acá. Sería así, más o menos lo siguiente, ¿no? Desde, a ver, lo he hecho inclinado, creo. Vamos a hacerlo un poquito acá. Esto es hasta Z. Esto es hasta 2, ¿no? Queremos acá. 1, 2, 2. A ver. Ya está. Esto es X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado igual a 4. Quiere decir que esto es 2. Ya está. Z igual a 1. Esto es igual. Esto es igual a 1. Z igual a 1. Ya está. Bien, hasta ahora lo que tienes es lo siguiente, ¿no? Dice que el Z está entre este plano y esta esferita. ¿De acuerdo? Si no hubiera el resto, por ejemplo, si no hubiera el resto, o sea, no hubiese esta restricción que está acá, ¿cómo sería nuestro problema? Esta región sería la que gira, ¿no? ¿Cómo varía phi? Acá. ¿Cómo varía phi? Phi varía desde 0 hasta K. Pero en realidad es desde 0 hasta aquí. Hasta aquí. Hasta ahí, esta es la variación de phi. ¿Y cómo varía rho? Rho varía desde acá hasta acá. Esa es la variación de rho. O sea, el rho no lo mires como Z, míralo como si fuera, como tú lo veías las polares, como sectores, ¿de acuerdo? Esa es la variación de rho. Desde ese plano hasta esa esfera. Bueno, pero estoy desviando, pero no es ese el ejercicio. Ya les estoy desviando. Ya está. Miren, seguimos acá. Ahora viene aquí lo siguiente, ¿verdad? Dice que esto es 1 menor o igual que raíz de X cuadrado más Y cuadrado
Y acá esto es menor o igual que raíz de 3. Si le vamos al cuadrado, tendríamos acá, ¿no? X cuadrado más y cuadrado, y esto es menor o igual que 3. Nota que esta expresión de acá es como si lo tuvieras así, ¿ve? Eso de ahí es esto, ¿ve? Esto es el z. X cuadrado más y cuadrado igual a 1 es esto de aquí, ¿ve? Es un cilindro de radio 1. Es más o menos esto de aquí, mira. Es esto de acá, sería el dibujito. Y la otra expresión, x cuadrado más y cuadrado igual a 3, tendría que ser este cilindrito de acá, ¿ve? Si esto es 1, el otro sería raíz de 3, ¿ve? Sería así, ¿ve? Esto es raíz de 3. Tendríamos así, ¿ve? Tendríamos ese cilindrito. Y el otro tendría que ser así. O sea, lo que aparece ahí es parte de un sólido que está entre los dos cilindros. No sé si van captando la idea ahí. Eso que está ahí es una región que corresponde a partes entre dos cilindros. Pero tú para graficar, tú no graficas en realidad el sólido, sino nosotros graficamos la proyección. Queremos saber qué es lo que gira. Entonces, de pronto tú lo que tienes es esto. Esto es 1, ¿no? Y si z vale 1 acá, esto de acá, el x cuadrado más y cuadrado, esto es igual a 3, ¿no? Esto de acá sería raíz de 3. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Hable? Sí, pero no. Ya está. Listo. Esa es solamente las superficies que están con celestito. Ahora, yo quiero graficar esto de acá, ¿ve? Entonces, esto es raíz de 3 y acá sería 1, ¿no? Entonces grafico acá. Esto es x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Y ahora grafico la más grandecita. Lo vamos a hacer con verde como lo estábamos haciendo ahí. Raíz de 3, encaja acá, ¿no? Y acá, lo hacemos hasta abajo. Esto es x cuadrado más y cuadrado igual a 3. Ya está. Pregunta. La región que gira sería esta partecita de acá. ¿Mm? ¿Está bien? ¿Hablen? Sí, está bien, profesor. Eso sale, ¿no? Ya está. Eso sería la región que gira. Entonces, ahí va a haber un problema que todavía no nos damos cuenta. En cilíndricas es fenomenal. El Z varía desde este plano hasta acá. ¿Y cómo varía el R? Varía desde aquí hasta acá. Ese es el R. Varía desde 1 hasta raíz de 3. ¿No ven que esto es x cuadrado más y cuadrado igual a 3? Quiere decir que su radio es raíz de 3. Pues. Ya está. O sea, por ahí no hay problema. El asunto es el siguiente. Phi, ¿desde dónde lo mires? Desde Z más. Pues. Entonces, el phi sería desde acá, mira. ¿De acuerdo? El phi sería desde acá hasta acá sería el phi. O sea, podríamos tener ahí el phi así. Vamos a hacer con marrón. Vamos a hacer aquí. Este sería el phi. Este de acá sería así. Llámale acá esto un phi sub 0. Sería hasta un phi sub 1, mira. Hasta un phi sub 1. ¿Está bien? Esa es la variación de phi. El phi varía así, pues, desde aquí hasta aquí. Pues. Esa es la variación de phi para obtener esa regioncita que aparece ahí
en el plano que lo estoy graficando en YZ. No sé si hasta ahí estamos viendo bien. Ahora, pero ese phi sub 0 se puede calcular, pero ahí nomás, ¿no? A ratito. Ahora, porque esto de acá es x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Lo interseco rojo con azul, ¿ve? Rojo con azul. Esto de acá que sea 1, entonces acá también va a ser raíz de 3, un ratito acá. Entonces aquí va a ser raíz de 3. Un ratito acá. Esto es raíz de 3. Ya está. Esto es el phi sub 0, ¿no? Este es el phi sub 0. ¿Se puede calcular phi sub 0 o no? Bueno, este es 1, ¿no? Hable pues. Que si opones 1 y el cateto es raíz de 3. Sextos. Pi sexto. Ya está. Ahí no hay problema. Pi sexto. Se puede obtener el phi sub 1. El phi sub 1. También, pues, phi sub 1 es este. Pi tercios. Ya está. A ver, ¿cómo les explico? Porque si no, no lo van a entender acá. Se entiende que esto es lo que va a girar. Y ahora hay que expresar en coordenadas esféricas. El teta va a ser el mismo. O sea, cuando lo vamos a expresar en coordenadas esféricas, el teta va a ser el mismo. O sea, es de 0 a 2pi. Nuestro problema ahora es expresar, acá, nuestro problema, el teta es de 0 a 2pi. No lo escribo ahí porque se ve medio guachafo ahí. Tenemos que hacer una rayita acá. Ya está. Vamos a poner en coordenadas esféricas. Mira, a ver, para que lo vayas entendiendo. ¿Qué pasaría si no está el z igual a 1? A ver, ¿qué haría esto? ¿Cómo varía ρ? Yo puedo decir que el ρ, un ratito, vamos a hacerlo con uno que resalte más. Yo puedo decir que el ρ varía desde este cilindro hasta la esfera, ¿o no? Claro. O sea, el ρ variaría desde ese cilindro que es x cuadrado más y cuadrado hasta la esferita. Ahí está. Ese sería el ρ. Pero ese no es nuestro problema. Nuestro problema no es ese de ahí. Nuestro problema está aquí, ¿ve? Nuestro problema está aquí. Vamos a ponerlo con azul acá. Así, ¿ve? Es z igual a 1. Es como si tuviéramos nosotros acá esos problemas que nosotros teníamos un solo techo, pero acá teníamos, por ejemplo, un triángulo y acá teníamos un rectángulo, por ejemplo, ¿no? Perdón, un trapecio, ¿no? Entonces, era el mismo piso, era un piso acá y acá era la misma superficie S. Era el otro piso acá y era la misma superficie. Entonces, ¿qué es lo que estoy tratando de explicarles acá? Miren. El phi no tienes problemas acá. Podemos escribirlo en coordenadas esféricas. Teta es de 0 a 2pi. El phi es este de acá. El phi varía desde phi sub 0 hasta phi sub 1. ¿Hasta ahí estamos viendo bien? Ya. El problema es el ρ, porque el ρ acá termina en la esfera.
termina en la esfera. ¿Pero dónde empieza? Tiene dos Profesor, inicios. dividirlo como en dos regiones. Dividirlo en dos regiones, pues, porque tiene dos inicios. Pues. Entonces, el rho es el problema ahí. Es por eso que esta integral que está expresada en una sola integral con coordenadas cilíndricas, en esféricas, es con dos. Y recién acá uno aprende las esféricas. ¿No ves que no empieza desde cero? Entonces, es por eso que uno dice, este es el punto 1, 1. Entonces, aquí nos va a dar un FIPA, ¿no? Bueno, no creo que sea un descubrimiento para ustedes decirle que este ángulo de aquí sería el phi igual a pi cuartos, ¿está bien? Sí, profesor. Porque es 1, 1, pues, ya está. Entonces, ¿qué es lo que origina? Que van a haber dos regiones. O sea, la primera región le podemos llamar acá S1 y aquí le podemos llamar S2. Entonces, para S1, el teta es de 0 a 2 pi, pues ahí no hay problema. El phi, ¿cómo sería? De phi sub 0 hasta pi cuartos. Desde pi sextos hasta pi cuartos. Y el rho sería desde este cilindro hasta esta esfera. Entonces, lo que hay que hacer es este cilindro pasarlo a esférica. Entonces, lo hacemos acá. Este de acá lo pasamos a esférica. Coordenadas esféricas. Sería rho cuadrado, seno de phi, esto es igual a 1, por lo tanto, rho es igual a rho cuadrado, ¿no? 1 sobre seno de phi, porque lo vas a utilizar, ¿de acuerdo? Para la primera integral. ¿Qué más necesitas? Necesitas aquí, permíteme hacer con láser acá. Esta, la ecuación de esta esfera la necesitas. La ecuación de esta esfera lo pasas a esféricas. Entonces aquí estamos haciendo con verde, con celeste, ¿no? Con celeste acá. Entonces esto es rho igual a 2, porque necesitas esa superficie expresada. ¿Qué otra más necesitas? Necesitas también, para la otra superficie acá, para esta superficie de acá, dices, el phi varía desde pi cuartos hasta pi tercios, ya está. Pero el rho varía desde este plano hasta esta esfera, ¿no? Este es el rho. Si gustan lo hago así resaltado, ¿no? Sería desde aquí hasta la esferita, pues, hasta ahí, ¿ve? Entonces, este planito hay que expresarlo en coordenadas esféricas. Entonces, lo expresamos ahí, está con celestito, lo expresamos aquí. Esto sería rho coseno de phi igual a 1. Y de ahí despejo rho, ¿no? Sería 1 sobre coseno de phi. Entonces, ya tendríamos, mira, las tres ecuaciones que vas a necesitar, ¿ve? Ahí están las tres ecuaciones que necesitas. Ahora, si gustan, bueno, acá no hay problema, pues, porque esto en coordenadas esféricas, esto se va a hacer en rho cuadrado seno de phi. Si gustan, lo escribo así. La integral sería así. Tienen que ser dos integrales, pues. Uno sobre S sub 1, y acá sería 0 a 2 pi, sería rho cuadrado seno de phi, de rho, de phi y de teta, más la otra integral, ¿no? Eso sería acá, lo he borrado, pero debería ser aquí S sub 2 para que tú lo notes, ¿no? Borro esto de acá también. Esto de acá sería S sub 2. Ya está, acá sería así, ¿no? S sub 2 de 0 a 2 pi, porque el teta no varía. Rho cuadrado, seno de phi, de rho, de phi y de teta. Listo. Y ahora ponemos los límites de integración. De repente estoy siendo muy reiterativo, pero ya lo hice ya. De 0 a 2 pi, para S sub 1, el phi varía desde, ahora, acá, rho cuadrado, seno de phi, de rho, de phi y de teta. Phi varía desde pi sextos
La primera, ¿no? Desde acá hasta acá. De pi sextos hasta... No, de pi sextos, pues me estoy equivocando ahí. Pi sextos acá a pi cuartos. Y el rho sería desde el rojito hasta la esfera, ¿no? Que es 1 sobre seno de phi. Es desde esta ecuación de acá hasta la esfera, que es 2. Más ahora la otra integral, ¿no? Será 2 pi. Ahora sería desde pi cuartos hasta pi tercios. Pi cuartos hasta pi tercios. ¿Desde dónde? Desde el plano z igual a 1 hasta la esferita, ¿no? Que eso es 1 sobre coseno de phi hasta 2. De rho cuadrado, seno de phi, de rho, de phi y de teta. Ya está. Recién, si ustedes se dan cuenta, sienten que se está aprendiendo ahí las coordenadas esféricas, ¿no? ¿Aló? Sí, profesor. ¿Sí está bien? Ya está. Ya con eso ya tienen pues para repasar. Ahora por lo menos pongamos el nombre a lo que queremos ahora, ¿ya? Pero esto ya no entra en la evolución del próximo viernes. ¿Ya? Esto creo que, a ver, no sé si les puedo enviar acá. Un notito. A ver acá. Ahí les he mandado las 3 carpetitas, las 3 pizarritas. No sé si lo reciben ahí. Sí, profesor, sí se puede repisar. Ya, ahí ya ustedes ya la ven. Bien, ahora permítame unos minutitos pues, para hacer la propaganda del tema que sigue de integral de línea, ¿no? Miren, en integral de línea es más teórico que otra cosa. Si tú el día del examen final me vas solamente con las fórmulas, en realidad no vas a resolver el examen. O sea, va a haber, es bien teórico. Y hay algunos amigos que también lo resuelven de esa forma. Yo le digo, pero el alumno tiene que enseñarle, por ejemplo, a qué resultado va a utilizar para poder resolverlo. Porque si tú le dices calcula una derivada usando la definición, mejor lo haces con la calculadora. O sea, no va a desarrollar nada. A ver, integral de línea, ¿no? Ya. Lo que hay aquí es, vas a calcular una integral, pero ya no va a ser desde A hasta B, como hiciste el ciclo pasado, ¿no? Es un segmento. Ahora lo que vas a integrar es sobre una curva, es una curva. Vas a calcular la integral sobre esa curva. Y lo que va a variar acá es lo siguiente, que en este integrando puede haber un campo vectorial o puede haber un campo escalar, lo que hemos estado viendo la función. Lo que pasa es que a ti te sirve más desarrollar la integral de línea sobre ese campo vectorial. Entonces yo me he propuesto que
que solamente por lo menos hagamos integrales sobre campos vectoriales, que posiblemente te sirva ahí, ¿ya? Y avancemos hasta donde tengamos que avanzar. De eso se trata el asunto ahí. ¿Ya? Calcular una integral, pero sobre una curva. Ya está. Bien, a ver, ¿qué necesitamos? Necesitamos acá definir qué es un conjunto conexo. Un conjunto que en realidad se necesitan los dos, el conexo y el convexo. ¿De acuerdo? Pero el conexo en realidad es el mínimo que hay que saberlo. El conexo es más o menos de esta forma. O sea, yo tengo un conexo, puede ser así. Este puede ser un conexo. ¿Ah? Puede ser de esta forma también. Y aquí ponemos un agujerito. Este también es un conexo, un B. Un conexo también puede ser así, que no contenga la frontera, por ejemplo. O puede tener un agujerito también, ¿no? Ahí está. Este también es un conexo. Ya está, llámale un conjunto D. Ese D me interesa. O sea, que sea conexo, pero que no esté considerando a las curvas que la limitan. ¿De acuerdo? No le llamo frontera porque frontera tiene su definición. Una cosa es la curva que limita y otra cosa es la frontera. ¿Ya? Son cosas bien distintas. Eso lo vamos a definir también. Entonces, un conjunto conexo, si tú te das cuenta, es un solo conjunto nomás. Es por eso se dice que están conectados todos sus puntos. Entonces, la definición la exprime por acá. La de aquí, ¿no? La definición es así, ¿no? Para todo XY que están en A, existe al menos una curva, que une X e Y en el conjunto A. O sea, quiere decir que las conecta, pero está contenida en A, en el conjunto A. Listo. 2. Necesito, lo que pasa es que va a haber un integrando. Nosotros teníamos un F y un dx. Este dx tiene que ver con la curva sobre la cual tú estás integrando. Entonces aquí vamos a definir o recordar qué cosa definíamos nosotros aquí, una curva. Bueno, antes se desarrollaba, pues, en la primera parte del curso, teoría de funciones vectoriales. Y un caso particular, cuando el rango de esa función vectorial te originaba una función continua, entonces a eso se le llamaba curva. Y hay libros especialmente sobre eso, ¿no? Yo tengo ahí un folleto, creo que son 150 páginas, y tenía que ver solo con curvas nomás. Se hacía todo un capítulo. Pero ahora, como las evaluaciones están dentro prácticamente del curso, se ha quitado tiempo. Entonces, ahora ya no se trabaja con curvas, sino solamente intuitivamente que es una curva, ¿no? Bueno, hay buenas curvas y malas curvas también para propósito, ¿no? Las buenas curvas son las que no tienen vértices. ¿De acuerdo? Entonces, una curva puede ser, por ejemplo, abierta, puede ser de esta forma, puede ser cerrada también, la curvita aquí, puede ser con problemas, un vértices, puede ser una curva simple cerrada también, ¿de acuerdo? Entonces, intuitivamente una curva es la que tú conoces. Pero el problema no va a ser ese de ahí, el problema va a ser el siguiente, que en la primera parte del curso, nosotros definíamos una curvita, por ejemplo, en el plano una circunferencia, por ejemplo, o una elipse, lo que limita una elipse a una región elíptica, ¿no? Una recta también, o sea, es una curva. La intersección de dos superficies también, ¿no? Un plano, por ejemplo, con una superficie esférica, ¿no? Una circunferencia, qué sé yo. Ahora nos va a interesar a nosotros cómo la recorres. O sea, las curvas
que nosotros vamos a utilizar, vas a tener que parametrizar. O sea, una curva la vas a tener que parametrizar así. X de t, por ejemplo, si tiene 3 componentes, sería así. X de t, y de t y z de t. Pero interesa ahora el dominio. El dominio va a ser un conjunto cerrado ahí, de A hasta B. ¿Qué necesitas también? Derivar esa parametrización. Ese t no es tiempo, puede ser un ángulo teta, por ejemplo. Entonces acá sería x', y' y z'. O sea, que cuando se trabaja con funciones vectoriales, ese es el vector tangente en cada punto de la curva. Hay un asunto acá, por ejemplo, así, por ejemplo, pongo asterisquito. Tú tienes, por decir, una curva que sea algo muy sencillo, por ejemplo, x cuadrado más y cuadrado igual a... Entonces, esa curva, tú la tienes que parametrizar. Puede estar en el plano la curva, puede estar en el espacio también la curva. Entonces, tú vas a tener que obtener una función vectorial. Entonces, eso se llama parametrizar, pero necesitamos solamente parametrizaciones con un solo parámetro. No necesitamos las biparamétricas, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? ¿Qué es lo que sucede acá? Esa curvita, cuando es cartesiana, la escribes acá. No hay ningún problema. Dices, esa es la curvita que está ahí. Pero ahora, si la quisieras parametrizar, me podría decir, profesor, yo la parametrizo esa curva, por ejemplo, de esta forma, ¿no? X igual a, es 1, ¿no? Por seno de t, y y es igual a seno de t. Tú me podrías decir, por ejemplo, t está entre 0 y 2pi. Uno de ustedes, acá borro, no está bien esto. T está entre 0 y 2pi. Pregunta, ¿qué pasa si ese t de acá, digo que esté entre 0 y 6pi? ¿Es la misma curva? Claro que es la misma curva. Tú me puedes decir de acá también, yo despejo el y. Puedo decir, por ejemplo, 1 menos x cuadrado, una parte de la curva, ¿no? Pero las parametrizaciones así con raíces las evitas. ¿Por qué? Porque necesitas la derivada. Y estas expresiones de acá van a estar dentro de una integral. Entonces, esas parametrizaciones, inclusive por ahí vas a ver ejercicios de exámenes finales. Cuando dan unas parametrizaciones, no es mi tema de decir feas, sino muy complicadas con raíces cuadradas, algo está pasando ahí. ¿De acuerdo? Otro también me puede decir, profesor, ¿y por qué yo no pongo acá x igual a coseno de 4t, seno de 4t? Describes la misma curva. De repente más rápido o más lenta. Aquí puede ser, por ejemplo, que la describas en forma antihoraria o de forma horaria. ¿De acuerdo? La describas en forma horaria. Entonces, van a haber varias parametrizaciones que describen la misma curva. Entonces, yo les lo anoto si gustan acá. Tiene varias parametrizaciones. Tiene varias parametrizaciones. Ahora, cuando vas a calcular a la integral de línea, acá, de un campo, de X, por ejemplo, vas a calcular eso sobre esa curva. En realidad la parametrización pasa a segundo plano. Lo que interesa es el sentido. Si tú lo haces en un sentido, por decir, antihorario, te va a dar un valor. Si lo haces con sentido horario, te va a dar un valor opuesto. O sea, por eso sí va a interesar. Te dicen desde A hasta B. Es distinto desde B hacia A. Entonces, la parte que hemos aprendido las primeras
2 semanas del curso también entran a tallar acá. ¿De acuerdo? Ahora, el problema no va a ser parametrizar, por si acaso. Te los digo. ¿De acuerdo? La idea va a ser calcular esta integral de acá, y esta parametrización no se tiene que complicar tampoco, porque hay superficies, hay curvas que no se pueden parametrizar. Son un montón también. Bien, por ahora tenemos una curva y tiene varias parametrizaciones. Eso quedó claro, ¿no? Tú utilizas la que tú te sientas cómodo. Ahí no hay ningún problema. El problema va a ser otro. ¿Ya? Bien. Seguimos acá. 3. Ya tenemos el conjunto. Ahora, ¿qué es lo que va acá? Nos falta eso de ahí. ¿Qué es lo que va ahí? Entonces definimos ahí los campos, ¿no? De una curva necesitamos eso. Sí, nada más. Eso es. Tres, ¿no? Sería Profesor, 3. Sí, oye, ¿le podría retroceder un rato a lo anterior, por favor, para que me lo capture? ¿la anterior? ¿Esto? Sí, profesor, ya está, gracias. Ya. Porque ahorita se los paso, creo. Ahorita se los paso. 3. Necesitamos un campo vectorial. Por si acaso, el resumen que yo les haga es suficiente para que resuelvas los ejercicios. Por eso estoy tratando de dar algunas cositas por ahí. ¿Ya? Acá necesitamos, ¿qué va en el integrando? ¿No? Un campo vectorial. En general, un campo vectorial es de esta forma, ¿no? Es de una F que va de Rn hacia Rn. Acá hay unos resultados bien interesantes, ¿eh? O sea, por ejemplo, yo me adelanto para haciéndole la propaganda. Tú, por ejemplo, calculas una integral sobre esta curva, por ejemplo, C sub 1, así, y tú no podrías concebir que si calculas la integral sobre C sub 2, tú me dirías que son distintos o no. Es lo normal. Pero acá vamos a tener unos resultados que los valores de las integrales son iguales, cumpliendo unos ciertos requisitos. Tú tienes una región plana, por ejemplo, una región R, ¿de acuerdo? Entonces tú para calcular el área lo hemos hecho con integral doble o integral simple, pero involucras todos los puntos. Y tu profesor todavía nos esforzamos en decirte es para todo XY. ¿Tú te imaginas que calculas una integral por el contorno nomás? Calculas por acá y el resultado te dice que también estás calculando el área. También bien interesantes son los resultados, ¿no? Bueno, todavía llegamos ahí. Esperemos que lleguemos por lo menos hasta ahí algunas cositas de campo vectorial más, ¿ya? Campo escalar, porque si no nos vamos a distraer. Necesitamos acá solamente esos dos casitos y lo escribo por notación nomás. Por ejemplo, necesito acá el caso 1 cuando n es igual a 2. Necesitamos acá una transformación de esta forma. Tomo un x acá y le hace corresponder un f de x. Entonces el caso 1 va a ser aquí que el campo va a tener dos componentes, ¿no? Y su imagen también tiene dos, pues. F sub 1 de x. Debería ser así la notación. Pero ¿qué es lo que sucede? Hay un montón de libros, un montón de textos que desarrollan las integrales curvilíneas. Entonces la notación estándar que se usa es así. La primera es P de XY y la segunda es Q de X, Q de XY. ¿De acuerdo? Q de X. Y cuando sean tres, vamos a utilizar P, Q y R. No te olvides que estas funciones P y Q son de las formas que tú conoces, pues, menos 3XY más 1, por ejemplo. Son funciones de varias variables. O sea, esas componentes tienen derivadas parciales. Aquí va a aparecer poco la integral, ¿no?
Ya está. Caso 2, tendríamos acá cuando n es igual a 3. Tendríamos acá f de x, y, z. F de x, y, z es igual a PQR, sería, ¿no? Esta sería f sub 1, f sub 2, de x, y, z, y f sub 3 de x, y, z. Todavía me ha pasado un caso que no me había dado cuenta que yo tenía clase de 8 a 10 más y era de 8 a 12, pero pensé que era el mismo salón y me quedé y estaba un profesor ahí escuchando, era su salón. Me sentí incómodo porque estaba usurpando ahí. Acá, este es P de x, y, z, Q de x, y, z y R de x, y, z. Listo, ahí no hay mucho que comentar por si acaso, ¿ya? Por ejemplo, un campo puede ser de esta forma, ¿no? Un campo puede ser de esta forma. Por ejemplo, puede ser x menos y cuadrado, x, y, z, y acá sería 1 menos x menos z. Un campo puede ser de esa forma, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que esos campos se van a aplicar a puntos que están en la curva. O sea, yo tengo una curva acá, C, y acá hay un punto X, Y, Z. Entonces, ese campo lo voy a aplicar a ese punto, a esos puntos que están aquí en la curva, para poder calcular su integral. Ya está. Definimos ahora una integral curvilínea, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que no quiero hacer mucho de esto porque ustedes no le van a dar mucha importancia. Déjenme avanzar unos 5 minutos más, 10 minutos más, sobre lo que corresponde y vamos a ver de qué se trata, ¿ya? Lo que pasa es que integral curvilínea, cuando tú veas en las evaluaciones campos demasiado grandes o fuertes, algo está pasando. Una, quiere decir, por ejemplo, que lo separe los campos. En uno que se pueda resolver con teoría y el otro lo calcules. Porque si tú vas al examen o vamos, nos presentamos en la evaluación final, que esa de todas maneras va a ser presencial, uno se da cuenta si has estudiado o no el tema. Cuando empiezas de frente a resolverlo con lo que está ahí, no usa resultado, está mal la cosa, ¿ya? Por eso que hay que tener en cuenta la teoría aquí. Déjame definir ahora una integral de línea. Y entonces acá la definimos aquí. Definición. Es una integral de línea acá. Integral de línea. Algunos le dicen curvilínea también, ¿no? Ya está. Y lo resumo yo. Lo resumo. Tienes que tener una curva, ¿de acuerdo? Tienes que tener una curva y ir desde un punto hasta otro punto. Tiene que haber un sentido. Entonces de acá decimos, sea F un campo vectorial continuo, ¿está bien? Un campo continuo. Ya no decimos vectorial, un campo continuo. C es una curva, acá, X de T, para T que está entre A y B. Que sea seccionalmente continuo, o con curva continua. Y lo más importante es lo siguiente, curva continua contenida en el conjunto A, conexo, o sea que es una sola pieza, y abierto. O sea, sus curvas que limitan no pertenecen al conjunto conexo y abierto. Ya está. Quiere decir que esto de acá se presenta el escenario así, ¿no? Pues esa curvita está contenida en ese
en ese conjunto le estamos llamando A. Aquí sería desde x de A hasta un X de B. Listo, y va en ese sentido, ¿no? Ya está. Si gustan, acá le podemos llamar un M hasta el punto E. Entonces, decimos acá, tienes que calcular esta integral de f de x sobre la curva C. Pero este x que aparece acá, estás analizando el campo sobre la curva. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo la resuelves? Te da en el lado derecho. Listo. Esto es x de t. Ahí está. Son los puntitos que están ahí. Eso es f de x de t. F de x de t. Por dx. Pero para nosotros dx, ¿cómo sale? O si gustan, ponemos acá de frente nomás. X' de t, diferencial de t. Desde A hasta B. Si tú observas, el lado derecho, lo que está con rojo, es lo que te permite calcular. ¿De acuerdo? Te permite calcular ahí. Si esto es un producto escalar, por si acaso, es el producto de dos vectores. Entonces, el resultado de una integral de línea se reduce al cálculo de una integral escalar de la que tú conoces. Pero yo en la próxima reunión voy a indicarles cómo funciona esto. Es que hay curvas que tú las puedes parametrizar y hay curvas que, obviamente que en una evaluación el problema no tiene que ser la parametrización, porque imagínate que el alumno no parametrice la curvita. No me resuelve la integral. Entonces por ahí no es el problema. Cuando veas que los campos acá que te van a dar, el campo acá, tenga una regla de correspondencia complicada, algo está pasando. ¿Qué es lo que va a suceder? Tú te imaginas aquí que te diga lo siguiente. Yo quiero calcular una integral desde el punto A hasta el punto B. Por decir, yo calculo acá. Yo te diga, esa integral también es lo mismo si yo lo calculo por acá, ¿ve? Y yo te digo, es lo mismo que yo lo calcule por este segmento que está aquí, C sub 3. ¿Cuál elegiría un alumno? Él elegiría el segmento. Entonces, tú te imaginas que haya un resultado que te diga lo siguiente. Ninguna de estas te sirve. Solamente utilizas el punto final y el punto inicial. Ni parametrizas. Interesante el resultado, ¿no? Eso se va a llamar independencia de trayectoria. Te van a presentar la integral, la propuesta. Entonces tú vas a analizar. Si es que hay independencia de trayectoria, entonces la curvita que te dan, tú la cambias por la que tú quieras. De repente esta que es la más fácil, o utilizas otro resultado que no utiliza ninguna parametrización. De eso se trata calcular integrales de línea. No es que tú sepas, el autodidacta, lee el libro, dice, ¿cómo se calcula? Ah, parametrizas y reemplazas y calcula la integral. No es así, ¿ya? Creo que ahí nomás nos vamos a quedar porque, ¿sí? Entonces, la evaluación de la próxima semana es solamente integrales dobles y triples, incluidas las transformaciones. Va a ser, voy a procurar que no sea muy larga la evaluación también, ¿ya? Para que ustedes puedan tener sus envíos, porque el envío por lo menos debe ser 15 minutos también, si es que es virtual, ¿no? Profesor, disculpa una consulta. ¿Qué? Con respecto a la clase de la que día miércoles que usted mencionó ayer, yo pensaba adelantar, pero creo que vamos a hacer las clases normales nomás, que si no nos va a crear un problema. Sí, hagamos las clases normales nomás, ¿sí? Sí, profesor. Calma.
Sí, yo pensaba adelantar, pero no va a ser que les crea un problema. Más bien en la semana después de Navidad, en esa semana, de repente ya es presencial, pues, ¿no? Aunque todavía, ¿no? No, sí, ¿no? No todavía, ¿no? Hasta el 31, profesor, de la virtual. No quiero presionarlos, porque ustedes van a tener sus exámenes, sus prácticas la otra semana y moverse. Dejémoslo ahí nomás mejor. Ya hagamos las clases normales. Necesito 4 horas para terminar. Suficiente todavía. La próxima semana tenemos 4 horas y todavía la otra semana. Ya, o sea, no hay problema por el avance. Y por último, vamos a evaluar hasta lo que hagamos en las sesiones de clase. Por ejemplo, la próxima semana no hay práctica. Entonces, yo voy a hacer la clase con ustedes el viernes y voy a hacer la clase el sábado. Entonces, con su profesora todavía van a hacer, por último, creo que ya, no, sería práctica todavía la del 29 o 30. Bien, ahí nomás creo nos quedamos, ¿sí? No hay alguna otra pregunta, ¿no? Profesor, la práctica 4 la próxima semana entonces, ¿no? Sí, la próxima semana, sí. Y es virtual, hasta ahorita va a ser virtual, ¿ya? Porque sí, no vaya a ser que haya problemas. ¿Ya? Le pase algo a uno de ustedes y estaría con la conciencia. No es que no lo quiera hacer, lo que pasa es ponernos en ese caso. Basta que haya una probabilidad de un 1% de que haya un problema, entonces mejor no hacerlo, ¿ya? Y si al final es una nota y una práctica, no influye mucho en el promedio, ¿ya? Y además, han hecho 2 años virtual y no se puede hacer una práctica virtual, ¿ya? ¿Hay alguna pregunta? No hay más, ¿no? ¿Maybe? ¿Cómo? Sí, hasta ahorita es virtual, hasta ahorita es virtual. ¿Cómo? No, ahí dice clases, dice, no dice evaluación. Si tú lees, lee completo. O sea, pero yo lo vamos a tomar virtual, me parece. Si ustedes leen la mitad, nomás lo que les conviene, ¿no? Como dice, bueno, todo, bueno, actividades académicas, ¿qué dice? A ver, ¿ah? Oye, carajo. Ya, nos vemos entonces. Gracias, María. Chao, chao. Y trate de estudiar nomás. Nos vemos. Chao, chao. Gracias, No, profesor. profesor, cuídese. Gracias, profesor, hasta luego. Que gane, que gane, que gane Marruecos, que ya perdió. O sea, no sé. El árbitro también juega mal a pesar. Ya nos vemos. Muchas gracias.